Bueno, aquí estamos recordando Radio Nacional. Nosotros, no, en 2002 empezamos nosotros en Radio Nacional. Ahora nos escuchan en BTV Radio, pero nosotros teníamos un programa de Radio Los Libros y la radio tiene mucho que ver por 19 años en Radio Nacional, que empezó a salir los viernes en la noche y después salía martes y jueves a las 5 de la tarde y lo reponían. Uno de los dos programas se reponía los domingos en la tarde. Buenos recuerdos de hacer radio. Antes de volver a Espinosa, quiero hacer una reflexión sobre este poemario de Freddy Ñáñez. Fíjense que él tiene la buena costumbre de escribir a mano con pluma fuente. Quizás por eso sus ideas fluyen tan claramente, hay que seguir ese ejemplo. Aquí nos dedicó el libro de Isidoro a mí en 2 dedicatorias, para mi querida lectora ideal María Elcira Matute, desde el murmullo y el temblor de la palabra amistad. Y a Isidoro, para mi querido Isidoro Duarte, desde la polis de los afectos. Un abrazo siempre, Freddy Ñáñez. Fíjense cómo es un poemario, ¿no? Yo veo que es un poemario porque está en la estética de los poemarios de Cinema. Yo se veo sobre blanco. No es sobre blanco, es un sobre blanco. ¿Será que va a hablar de las cartas? Digo yo, ¿no? Entonces claro, yo no lo tenía. Cuando veo es un poemario y que tiene varias partes. Sobre blanco, es sobre blanco. Sobre piedra, sobre río y fachadas. Y hay un posfacio de Lenín Bandres. Este gesto de síntesis de poesía y filosofía, de idea y pasión, de logos e imagen, es un gesto que nos anuncia otra forma de ver y concebir las cosas, y tal vez la voz que vendrá, esa otra voz de la que hablaba Octavio Paz, blanca, eterna e intempestiva. Entonces, de ese sobre blanco, o sea, escribir sobre algo que está pulcro, que está sin nada, es la luz atravesándose, haciendo y desapareciendo imágenes, y son las imágenes reteniendo el fluir del murmullo. Todo a la vez es la luz creando un vacío en la corteza del lenguaje. Sobre este libro, entonces, hablaremos seguramente en otro programa en el que Freddy Ñáñez nos ha ofrecido, ya nos lo acaba de decir en el corte, nos ha ofrecido venir con Jorge Rodríguez, que va a presentar por ahí un poemario que está por allí, que se llama Río Quemado, que tiene pendiente también presentar en Carora. Estuvimos en la primera presentación, esta es una segunda edición de este poemario. Sobre blanco y Río Quemado serán temas en otro programa. Tanto Jorge como Freddy tienen propuestas personales dentro de su poesía que son reconocibles. Jorge, yo siempre le digo que a pesar de que él le ha tocado vivir cosas tan duras, la ternura siempre es transversal a toda su escritura, aun cuando hable de cosas a veces crueles como en sus cuentos, o de temas tan sensibles como en su poesía. Y en Freddy está siempre presente la filosofía, y eso que ustedes explicaron el otro día, ese estar a medio camino entre la filosofía y la poesía, entonces lo hace uno entender, por ejemplo, ese es uno de mis libros preferidos, que es del diario Hastío, que está también a caballo entre la poesía y la filosofía. ¿Ustedes son lectores de poesía? Tú sí, pero yo sé que tú sí, pero a ti no te he preguntado nunca. Nunca me has preguntado, yo no te he respondido. Por eso. O sea que estamos claros. Es razonable que tengas la duda. Sí, soy lector de poesía. ¿Te gusta leer en voz alta, que te lean, o leer en silencio? Las tres. Las tres. Sí, cómo no. Sí me gusta leer la poesía, claro que sí, respeto mucho. Además, soy casi un convencido de que no es precisamente como un filo de navaja que se camina entre filosofía y poesía, eso que decían el domingo pasado cuando presentaban el libro de Freddy Ñáñez, sino que más bien se ensamblan las dos cosas. Es decir, que hay eso que algunos han llamado, desde María Zambrano, ¿no? Que se plantea esa preocupación como filósofa, en la obra de algunos grandes poetas como Antonio Machado, un pensar poético. O sea que es por así decirlo, una modalidad del pensamiento. Y en mi parecer, o por lo menos eso es lo que yo busco, en la lectura de la poesía, es detrás de la palabra poética captar el esfuerzo de pensamiento del poeta
para poner en palabras lo que pudo poner en palabras con su astucia poética, con su capacidad por la palabra, que no tenemos todos. O sea, algunos intentamos pensar y tratamos de desplegar, por ejemplo, como Spinoza lo hace, de un modo en el que sigue el camino del diálogo razonado, de la demostración, en el caso de Spinoza, o de la especulación, como Sí. en otros filósofos, ¿no? Pero en el poeta, en el gran poeta, digo yo, hay un encuentro con la verdad, que es la que busca el filósofo, pero que él logra colocar en una palabra que es una palabra bella, a la que se le exige la belleza, a la otra se le exige su capacidad de convicción, Sí. de demostración. Entonces la lectura de la poesía para mí es la búsqueda de ese esfuerzo por convencer que tiene que haber descubierto el poeta antes de colocarlo en eso. Y en eso el poeta necesariamente es filósofo. Es Tiene que cierto. hacer ejercicio, solo que no lo dice, ¿no? Y la figura de Antonio Machado, pues, es ejemplar en ese sentido, me Sí, parece a pero mí. fíjate, justamente Antonio Machado nos hace pensar que en la disyuntiva, si bien hay comunión de pensamiento como ente cogitativo, pero el mismo Antonio Machado dice, los grandes poetas son metafísicos fracasados, porque tú no puedes dar una clase de Aristóteles con un poema. Pero los grandes pensadores son poetas que creen en la realidad de sus poemas. En el fondo está diciendo, todo es poema, todo es poema. Fíjate que tú tienes un cuento que yo siempre te digo que me ha fascinado, aquel del balconcito. El balconcito. El balconcito, que está esa persona viendo el balconcito y las maticas, entonces las maticas ya medio chamuscadas, entonces dice, así me verás, papá, es como una matica medio chamuscada, o me verás como o pienso yo, no, me verás como un árbol frondoso. Esa imagen a mí me quedó, y esa imagen es muy poética, y está en un cuento, entonces tú también hurgas en la poesía directamente o a través de esas imágenes que vas metiendo en tus escritos o a través de ese, como decías tú, plantarte el día de la presentación, plantarte ante esta obra de Freddy, haberla recorrido prácticamente toda y decir, bueno, pareciera como un pequeño niño que sigue experimentando y al que yo estoy observando y empiezas a definirlo, entonces empiezas a tener una postura filosófica ante una persona que está creando y que está buscando respuestas y eso a nosotros nos gustó mucho el día de la presentación. No sé si esa fue tu intención, ese plantarte observando a Freddy como un objeto que crea, que crea y que... Porque la crítica literaria tiene mucho de ese plantarse Sí, ontológicamente ante el objeto, ¿no? sí, sí. Y verle su propia creatividad, su propio lado divino, diría Spinoza, su actividad energética ontológica, ¿no? Porque somos concreciones de potencia, de la potencia única para volver a... Y fíjate que Freddy dice que no sé si le ha seguido pasando cuando Ludovico era más pequeñito, porque ahora Ludovico y Dante están dedicados al fútbol, pero cuando Ludovico era muy pequeñito tenía inquietudes poéticas y entonces hablaba mucho de la metáfora, era muy cómico porque ni siquiera sabía pronunciar bien la letra R y entonces hablaba la metáfora. Entonces a veces Freddy estaba escribiendo y se acercaba a Ludovico y le decía, ahí esa palabra no va, ahí va esta palabra. Caramba. Entonces yo a veces digo, oye, pero también hay una especie de algo inexplicable en la escogencia de esta palabra sí, esta palabra no. Sí. No solo en la poesía, sino en todo, ¿verdad? Claro. Bueno, eso que decía Juan Antonio de la visión, pensando en Spinoza, ¿no? del poeta, de lo que lo lleva a la creación, yo pienso que se puede asociar claramente con eso que hace Spinoza con los géneros de conocimiento. Él dice que nos movemos en 3 géneros de conocimiento, que no son escalones que uno supera, ¿no? Sino que siempre van a estar allí. Esos géneros de conocimiento son, dicho muy abruptamente, son la opinión, la creencia que nosotros tenemos, lo ordinario como lo que vivimos, pues.
esa seguridad con lo que yo puedo decir que esto que está aquí al frente es una mesa, sin mayor explicación. Un segundo género conocimiento es el de la razón, cuyo prototipo pues, es la ciencia, con toda su operación, todo lo que hace. Y eso es la razón. Y un género de conocimiento un poco más difícil de comprender en Spinoza, que es lo que llama ciencia intuitiva, que es la intuición, que es la que nos lleva al punto inicial con el que comenzaba el programa, es encontrar en cada cosa muy, muy particular, por ejemplo en esa mesa, precisamente a Dios. Y en lo de la aquiescencia en uno mismo, en sí mismo, puedes encontrar que Dios está aquí, está en mi mente-cuerpo. Es cierto. Pero al mismo tiempo yo soy parte de Él. Sí. O sea, está dentro y está Claro. una especie de afuera que no es afuera. Entonces, ese género de conocimiento de ciencia intuitiva es encontrar la verdad de la cosa singular. Para Spinoza es encontrar la esencia de lo que es esa cosa. O sea, ver a Dios en esa mesa, casi nada, es fruto de una ciencia intuitiva. Sí. Yo digo que ese es el paso en el que se da la creación poética, y el poeta nos traduce esa experiencia en palabras bellas, además. Sí. O sea que el trabajo del poeta es descomunal, es un ejercicio filosófico que no es pretencioso en ese sentido metafísico, ¿verdad? Él prefiere verse como metafísico frustrado. Yo no vengo aquí a explicar nada, yo vengo a mostrarlo por el lado de la belleza. Claro. Entonces el trabajo del poeta es admirable, ¿no? O sea que en una facultad de filosofía verdadera el decano debiera ser poeta, Sí, sí. ¿ves? Claro. Si no, no podría ser decano de filosofía. Pero fíjate, algún joven que esté sintonizando ahora, Bani, porque voy a leer Spinoza, porque lo prohibieron. Entonces Sí. es fascinante leer algo que ha sido prohibido. Fíjate que Spinoza, dice aquí el autor que tú traduces, Spinoza sigue siendo un hombre odiado y así lo seguirá siendo todo el tiempo que se prefiera creer en una quimera y adorarla. Y el creyente tendrá razón, por supuesto, de desconfiar siempre de este libro, de dejarlo en cautiverio, el índice de los libros prohibidos, allá en el que duerme en Roma desde 1679. Claro que también podría ocurrir que alguno cuyo deseo de saber haya sido mayor que el deseo de creer y que habría leído el libro experimente que la operación, ese cambio de Dios, se haga no solo sin dolor, sino incluso con alegría, puesto que a otro Dios, el único verdadero, otro amor de Dios. Eso podría seducir, pero para saber qué quiere decir amar a Dios, cuando Dios no es nadie, habrá que dejarse llevar suavemente hasta ser liberado de la quimera y amar eso precisamente. Destronar a Dios tiene una consecuencia de suma importancia, la de destronar al hombre, y ahí está la esencia de por qué lo perseguían, porque estaba destronando a esos hombres que se creían todopoderosos y él les estaba quitando el piso. Claro, los que lo expulsaron de la sinagoga, a esos mismos, pues. Sí. O sea que no es una venganza, es un acto de amor de Spinoza. La ética de Spinoza es un acto de amor a la tradición judía. Ajá. Lo que no logran entender los rabinos que todavía lo odian. Es un acto de profundo amor y generosidad. O sea, todo lo que él demuestra en el Tratado Teológico Político, por ejemplo, que los milagros son cuentos, son ficciones muy importantes, muy interesantes por el lado religioso, por su convicción, pero que no se sostienen, en el ejercicio de la razón. Eso es para amar más a Dios. Y claro, eso no lo podían entender, ¿no? Eso no lo podían entender. Fascinante. Y por supuesto, no parece haber tenido ninguna inclinación Spinoza para hacerlo de manera poética, ¿no? De escribir poesía, sino él prefirió la forma euclidiana, más bien, de la geometría, para demostrar con la consecuencia que sabemos, ¿no? A Cristo se le ocurrió hablar en el lenguaje de las parábolas, para que su verdad fuera accesible a la gente que habla como habla, pues. Entonces la semilla, el fruto que dará, etcétera, para que lo entendieran. Bueno, 2000 años después vemos que como que su esfuerzo costó mucho, y más bien al revés en su nombre lo que se ha hecho.
Spinoza, bueno, lleva apenas casi 400 años, ¿no? Dentro de 8 años estaremos celebrando su cuatricentenario. Sí. Entonces todavía tiene vida, digo yo. Y Bueno, además hay un fervor por Spinoza que como nació desde decían, hace unos años. como decían en la película de Monty Python, La vida de Brian, Ajá, yo la cuando lo censuraron, gente que ni siquiera había visto la película y lo censuraban y decía, pero los que más nos critican ni siquiera fueron a ver la película. Yo no estoy haciendo una película de Jesús, yo estoy haciendo una película de Brian. Claro. Si a ustedes se les parece eso, estoy haciendo una película de esa época. Entonces decía, lo que nos llama la atención es que los que más critican la película son los que han favorecido las guerras entre los que se caen a golpes porque su Dios es más verdadero que el del otro. Entonces, ustedes están todos locos, le decían lo de Monty Python a los que criticaban la película, que además tiene una parte que es muy, muy crítica hacia la izquierda. ¿Te acuerdas? Con el Partido Único Palestino, el Partido Palestino Unido, el Partido Palestino, no sé qué. Todos son lo mismo, pero entonces empiezan a denominarse para pelear por estupideces. Entonces, también desde el humor podemos entrar hacia la filosofía con esas películas del grupo Monty Python. Pero ¿con qué terminamos? ¿Con qué terminamos? Bueno, quería decir que así como Spinoza pues no opta por el lenguaje poético para hacer ese ejercicio de poesía, sino más bien por ese que parece matemático, pero que es su manera de filosofar. Pero es que el concepto así es poético. Claro. La inmanencia de una cosa hermosa que está en todas y hay partes. pasajes en la ética que francamente uno pudiera asociarlo con imágenes poéticas. Oye, pero y para hay un amor intelectual. Claro. Que no se puede cuestionar el Dios antropomórfico, pero no cuestiona la religión, considerándola como un vehículo, una vía hacia el conocimiento, que es el mismo amor de Dios, hecho por el filósofo a través de la razón, que es mucho más difícil. Claro. Entonces, como Bolívar, no descarta la religión, sino que la considera un fundamento moral de la conducta, ¿no? Como yo no encontraba más que reflejos doctrinarios sobre Bolívar, para terminar con eso y volver a esa idea de Bolívar, que fue el culpable de que yo me metiera con Spinoza en estas modalidades, pues. El último capítulo de este libro de Bolívar y Spinoza, a mí se me ocurrió una especie de ficción, y es que en esos años de cuando él estuvo en París, donde se supone, según la hipótesis O'Leary, que él pudo haber conocido algo de Spinoza, cosa que no es fácil de probar. Entonces a mí se me ocurrió una ficción, y es que sus amores con la tal Fanny, esa Fanny yo la convertí en una apasionada lectora de poesía. Entonces ella le leía a Bolívar unos poemas eróticos de Evaristo Parny, un poeta olvidado que fue un sacrificado de la Revolución Francesa. Y resulta que Fanny también era gran conocedora del latín y leía en latín. Entonces ella le leía a Bolívar pasajes de la obra de Spinoza y se los traducía al francés. Y entonces en esa relación de amor, amistad, pues yo construí un amor que se podrían llamar ideal o platónico, ¿no? Un amor entre Fanny y Bolívar, que era un amor intelectual, que más allá de ser el amor intelectual entre ellos, era amor intelectual a Dios. O sea que Bolívar conoció el amor intelectual a Dios directamente de Spinoza gracias al amor carnal con Fanny, Claro. con la tal Fanny, ¿no? De la que tanto se ha escrito. Y bueno, así concluye con una ficción. Ese texto, además, que lo escribí hace bastante tiempo, era un homenaje a Bernard Pottrat, aquí aparece, ¿no? Que es un texto para Bernard Pottrat que fue escrito en francés y publicado en Francia hace años, ¿no? Y de Bernard Pottrat, pues entonces finalmente yo traduje porque me pareció muy agradable traducir para leer Spinoza, que le dimos ese título, porque él se vio forzado a tener que escribir finalmente una introducción para explicarle al lector quién es Spinoza, una introducción hecha con ese propósito, que es la de esa obra de la Pléiade, que son la edición más consagrada que hay en francés de las obras completas de Spinoza. Ahí están todas
todas las obras de Spinoza. Bueno, entonces le escribió ese texto. nos despedimos invitándolos a leer siempre, a leer de todo, para leer a Spinoza. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, Maracía. Chévere Muchas que... gracias. Bueno, ya vamos a poner todo el mundo a leer Spinoza. Hola. Hola. Qué linda edición, además. Sí, sí. Qué linda edición. La librería mediática en BTV, 19 años al aire. Un mundo avasallante, desde el punto de vista de los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor y la cultura del libro es esencial y por eso ustedes son primordiales en la pantalla venezolana de televisión. Miren cuántos programas de monta eso. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midi, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde. D'un seul matin.